Esto es la redonda y el Atlético de Madrid está eliminado del Mundial de Clubes. A rodar. Bueno chicos, como todos sabréis, el Atlético de Madrid ha quedado eliminado del Mundial de Clubes en la fase de grupos, en la primera ronda. La verdad que tengo que decir que, bueno, los atléticos estarán enfadados por temas arbitrales, tal, y habrá muchos atléticos también decepcionados con el equipo. La verdad que yo entiendo la decepción por varios motivos. Creo que el Atlético de Madrid no viene a hacer un buen año. Habrá gente que, bueno, sí que es verdad que no puedes exigirle a un Atlético de Madrid que le compita de tú a tú siempre al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona, porque al final son los dos clubes más grandes del mundo y tienen los jugadores que tienen, y competir contra eso es muy difícil. Yo lo entiendo, ¿eh? Pero a este Atlético de Madrid lo que sí que hay que exigirle es competir hasta el final. Yo creo que es lo mínimo que le puedes exigir a este Atlético de Madrid, y es que no han competido hasta el final. En Liga, prácticamente en marzo-abril ya habían tirado a la Liga, ya no tenían opciones de título y ya jugaban por jugar en Liga, una competición menos. En Champions League, creo, y esto es una opinión personal mía, que no sé si estaréis de acuerdo conmigo, para mí fue un fracaso que perdieran con el Real Madrid, y voy a explicar por qué. Creo que pillaron a un Real Madrid en un momento muy delicado, pero muy delicado. O sea, bueno, ya conocemos el Real Madrid el año pasado, las dificultades que tenía para poder jugar, para poder generar juego y tal, y creo que el Atlético de Madrid era su momento. Si algún año quería eliminar al Real Madrid de la Champions, tenía que ser este. Bueno, todos sabemos que el Atlético de Madrid ha tenido muchas oportunidades de ganar a su máximo rival en Champions y no lo han conseguido. Muchas veces, la verdad que era muy complicado, pero creo que esta era esta 100%. Era un Real Madrid muy, 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 muy blando. Y tenían la vuelta en su estadio, que se hacen muy fuertes, que son muy potentes, que se crea un ambiente que no tiene ningún tipo de sentido. Y creo que el Atlético de Madrid, con el primer gol que marcaron en el primer minuto, creo que el Cholo tuvo culpa de no ir a por el partido cuando el Real Madrid estaba cagado y tenían que haber ido a por ellos a muerte. Y el Atlético de Madrid decidió echarse atrás. Cosa que yo nunca entenderé, porque es que de verdad que el Atlético de Madrid ese día era para ganar y era para dar un golpe encima de la mesa. Ese día perdieron en penaltis con el famoso doble toque de Julián Álvarez, y para mí fue un fiasco para ellos, y personalmente para mí un fracaso. Y luego la eliminación en Copa del Rey contra el Barça en semifinales. Bueno, ya sabemos que el Barça ha sido un equipo imparable este año. En la ida el Atlético de Madrid le compitió de tú a tú, 4-4, partido espectacular. Y la vuelta la tenían en su estadio. La verdad que lo tenían de cara para poder pasar, porque, repito, su estadio se hacen muy fuertes, tal, o sea, creo que era también momento de poder ganar. Sí que es verdad que era contra un Barça muy potente, pero no hicieron un buen partido y estuvieron muy grises en la vuelta. Y les eliminaron también en las semifinales de la Copa del Rey. Entonces, 3 títulos que han competido y 3 títulos que no han ganado. Para mí la gran esperanza estaba puesta en este Mundial de Clubes. ¿Por qué? Porque llegaban con la mente despejada para ello, pudiendo descansar un poco las piernas. Al final no es lo mismo competir compitiendo todo hasta el final que competir pues sin jugarte nada, ¿no? Entonces yo creo que el Atlético de Madrid encima no se reforzó, que ya lo debatimos, que igual era buena idea no reforzarse, pero viendo el equipo que tiene el Atlético de Madrid, creo que hay refuerzos que son necesarios, y refuerzos que después de este Mundial de Clubes van a tener que hacer porque son necesarios, y si no les va a costar mucho la temporada siguiente poder competir. Pero bueno, hablemos del Mundial de Clubes. El Atlético de Madrid ha quedado en tercera posición detrás del Paris Saint-Germain, que ocupa la primera plaza, y Botafogo ocupa la segunda plaza. Ha habido un triple empate a 6 puntos, donde el Atlético de Madrid se queda fuera por diferencia de goles. ¿A qué viene esa diferencia de goles? Al primer partido que tienen contra el Paris Saint-Germain, que les meten 4. ¿Qué opino? Que la verdad que el Atlético de Madrid ahí tiene culpa. Obviamente estás compitiendo contra el mejor equipo del mundo, compites contra el Paris Saint-Germain, campeón de la Champions, pero no te pueden meter 4 en el debut del Mundial de Clubes. Siendo el Atlético de Madrid, no te pueden meter 4. Al final, al equipo del Cholo hay que empezar a exigirle como lo que tiene que ser. Un equipo competitivo. No se le puede exigir como si viniera a jugar el Mundial de Clubes el Villarreal a ver qué pasa. No, el Atlético de Madrid es un club que se ha hecho grande y es un club que tiene que competir. No te pueden meter 4 en el primer partido, ni menos cuando
Cuando es que, o sea, vamos a ver, ya se ha visto que la diferencia de goles es súper importante en ese torneo y ellos lo sabían. Y llegan, te meten 4 y es que ya tienes pie y medio fuera del Mundial de Clubes. ¿Cuál es la cosa? Que el PSG pierde contra el Botafogo 1-0, que la verdad que el Botafogo, mucho mérito el haber ganado este Paris Saint-Germain siendo un equipo de Brasil, hay que decirlo. Ganan 1-0 con un gran partido defensivo y eso complicaba mucho el Atlético de Madrid. ¿Qué es lo que tenía que hacer el Atlético de Madrid contra el Botafogo? Ganar 3-0. La verdad que estaba muy complicado. Antes de empezar el partido, mirando Twitter, las redes sociales y tal, no veía a los Atléticos muy confiados. Pero bueno, el partido hay que jugarlo y al final el Atlético de Madrid es un equipo que, bueno, hoy se ha demostrado hoy que es un equipo superior al Botafogo. La verdad que el partido, los primeros 15 minutos, empezaba raro porque el Botafogo estaba siendo muy dominante. Es más, tienen una ocasión muy buena corriendo a la contra, que por cierto Lenormand no ganaba una carrera, que Oblak salva al equipo con una mano salvadora espectacular. Muy buena mano. Y bueno, la verdad que el Atlético de Madrid empezaba mal el partido. Luego creo que poco a poco el Atlético de Madrid fue... Bueno, más bien Julián Álvarez fue haciendo que el Atlético de Madrid empezara a jugar mejor. Julián Álvarez hizo una gran primera parte, en mi opinión, jugando por dentro y generando el juego del equipo desde el centro del campo prácticamente, que creo que es algo que De Paul no estaba haciendo. Y bueno, ya hablaremos de Paul porque hizo un nefasto partido y ha hecho un nefasto torneo. Pero bueno, durante la primera parte el Atlético de Madrid fue creciendo con el juego. Y ha habido polémica porque el Atlético de Madrid pedía 3 penaltis. Y voy a dar mi opinión de lo que pienso de cada penalti. Creo que el primer penalti que pide Julián Álvarez es una chorrada. Creo que no da para nada. Es un resbalón. Y creo que ahí no hay debate. Y creo que los atléticos ahí no se pueden quejar. En el segundo penalti que pide Julián Álvarez, creo que es más debatible. Es una jugada donde el defensa despeja la pelota. Y tras despejar la pelota le mete en la pierna a Julián Álvarez otra vez. Y la verdad que tengo que decir que ese penalti, si te lo pitan, te lo tienes que comer. Me parece un penalti pitable, me parece un penalti que si te lo pitan no te puedes quejar y ya está. Yo no lo hubiera pitado, me parece bien la decisión de César Ramos ahí, el árbitro mexicano. Pero bueno, entiendo que ahí los atléticos ya se calienten un poco y ahora sí que entiendo perfectamente que se calienten con el tercer penalti que pide otra vez Julián Álvarez. O sea, ha estado involucrado en los 3 penaltis el bueno de Julián para que veáis la influencia que ha tenido en el juego en la primera parte. El tercer penalti que pide Julián Álvarez es un pisotón clamoroso que es que, o sea, vamos a ver, encima el árbitro estaba a 3 metros y se le tiene que avisar el VAR, que para mí eso ya es delito porque es que se ve claramente que es que le pisa. Cuando va al VAR el árbitro a revisar el penalti, ve el pisotón, le parece que es penalti, pero los del VAR le ponen una imagen anterior, antes de que le llegue la pelota a Julián Álvarez, como Sorloth empuja a un defensa. ¿Qué me parece? Me parece una chorrada también, o sea, me parece que anular el penalti que era por el empujón de Sorloth. En los partidos hay 1000 empujones y me juego la vida que en México pasa esto y en Brasil pasa esto, de que hay empujones, hay agarrones, hay forcejeos, me parece algo del fútbol. Y vale que Sorloth es un tipo alto y que que igual te empuja y te mueve un poco, porque es un tío grande, pero no me parece como para anular un penalti, que es que además era clave. O sea, venía en el minuto 45, justo antes del descanso, y joder, el Atlético de Madrid si llega a marcar ese penalti, si hubieran puesto 1-0 antes del descanso, y ya era ir con los ánimos a la segunda parte a marcar 2 goles, no es lo mismo, obviamente. Y bueno, la segunda parte, el Atlético de Madrid, la verdad que creo que es muy dominante, pero es dominante si llegara a finalizar las jugadas, que creo que es lo que le falla al Atlético de Madrid. O sea, si habéis visto el partido, no sé si recordáis, paradas espectaculares del portero, alguna salvada. Yo la verdad que no recuerdo ninguna. Recuerdo pues eso, alguna parada así simple de algún tiro de fuera del área raso, que es fácil de bloquear, pero tiros claros a puerta tal, o sea, hay ocasiones claras. Por ejemplo, hay una ocasión clara que llega Marcos Llorente por línea de fondo, la centra y solo remata mal tirándola por fuera del palo izquierdo. Hay ocasiones claras como esa, pero es lo que te digo, ahí el portero ni actúa. O sea, les ha faltado finalizar y les ha faltado tener una buena ejecución a la hora de terminar las jugadas. Aún así, llegaría un gol en el minuto 87 de Griezmann tras una buena jugada de Julián Álvarez, pero es lo que digo, en el minuto 87 ahí ya pues no iba a dar tiempo a marcar 2 goles más. Y bueno, intentaron el arreón final, pero era imposible. Ahora me gustaría hablar de ciertos jugadores. Creo que, por ejemplo, vamos a empezar por cosas buenas. Creo que Javi Galán hizo un gran partido, me pareció de los mejores junto a Julián. Y hizo un gran partido, estuvo muy eléctrico, muy
desbordó mucho por la banda al lateral derecho del Santos, iba a decir, del Botafogo, Vitinho, que por cierto ese lateral me ha gustado, creo que es para tenerlo en cuenta, pues algún día le ficha un club de Europa, me parece un buen lateral. Pero bueno, volviendo al tema Javi Galán, creo que hizo un buen partido. Y sí que es verdad que no creo que sea un lateral para un equipo grande. La verdad creo que se le queda corto al Atlético de Madrid tener a Javi Galán como titular. Pero bueno, creo que para jugador de plantilla y para jugador para sumar, creo que estuvo bastante bien y creo que hizo un gran partido. Y bueno, de Julián Álvarez ya he hablado, creo que hizo una gran primera parte. Creo que la segunda parte se apaga un poco, hay que decirlo. Pero está claro que este Atlético de Madrid sin Julián Álvarez no funciona y no funcionaría en la vida. O sea, creo que es lo que le da sentido a este Atlético de Madrid y es muy importante para este equipo. Y ahora me gustaría hablar un poco de las caras más grises. Quiero empezar hablando de alguien que ha hecho ya no un mal partido como he dicho antes, un mal torneo, que es Rodrigo de Paul, un jugador que es que cada vez se demuestra más que es un tío muy regular, que te puede hacer igual 3 partidos buenos, pero luego te hace 7 partidos donde no da una, donde está perdido y donde es inexistente. O sea, Rodrigo de Paul no sé si es un jugador que merezca la pena tener en tu equipo. Aún así creo que eso ya lo analizaremos en algún vídeo más adelante cuando venga Mati y tal y podamos tener a Gon, que es hincha del Atlético de Madrid y tendrá mucho que decir de este equipo, haciendo un reconstruyendo el Atlético de Madrid. Pero bueno, yo con De Paul personalmente no le tengo mucha fe, es como un poco lo de Rodrigo en el Madrid. A mí no es un jugador que me entusiasme y es que es muy irregular. Luego, Sorloth ha estado muy desaparecido, pero sí que es verdad que un jugador como Sorloth lo que tienes que hacer es ponerle centros y creo que el Atlético de Madrid no le ha puesto apenas un centro. O sea, yo le hubiera puesto balones al área y todo el rato, para que rematara. Y es que apenas utilizan ese recurso. O sea, mira, ya no es que lo utilicéis todo el rato, es que creo que el Atlético de Madrid tiene que emplear ese recurso más. Porque es que, o sea, tienes un tío que es un bigardo de 2 metros que te remata una nevera y no estás aprovechándolo. Creo que un jugador que llegaba en forma como el Giuliano Simeone no ha estado bien, la verdad, pero bueno, creo que la primera parte ha jugado en la banda derecha y no ha estado bien. Y luego la han cambiado de banda, que ahora contaré esto porque me ha parecido un poco curioso lo que ha hecho el Cholo ahí. Pero bueno, partido un poco gris de Giuliano Simeone, de menos a más, tengo que decir, pero un poco gris, aunque creo que tampoco es su culpa. Ahora quiero hablar para mí, y sé que esto va a generar algo de polémica, pero quiero hablar para mí de uno de los... Bueno, para mí el mayor culpable, sí, lo voy a decir, que es el Cholo Simeone. El Cholo Simeone no tiene culpa de la plantilla que tiene. Yo no voy a decir que tenga la mejor plantilla de la historia para competir. No la tiene. Vale, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, creo que hoy se equivoca en cada cambio que hace. Y voy a explicarme. En el minuto 45, el Cholo Simeone decide cambiar a Gallagher por Griezmann, que por cierto, Gallagher hace un partido totalmente inexistente, parece que no ha jugado. Creo que ya es una tónica general de Conor Gallagher, que la verdad que no ha hecho una buena temporada. Sí que es verdad que no ha contado con muchos minutos, pero si no ha contado con muchos minutos, por algo será, también te digo. Y creo que no está dando el nivel ni lo que se esperaba de él cuando llegó al Atlético de Madrid, que recuerdo pagaron 40 millones por él, que no es poco. Y bueno, habrá que ver cuál es el rol que tiene en esta temporada, pero la verdad que yo no le veo mucho sitio en este Atlético de Madrid ni como titular, ni como un jugador revulsivo, la verdad. Volvemos a lo de antes, entra Griezmann y la verdad que yo cuando veo que pone a Griezmann en la derecha, a mí me explota la cabeza, porque vamos a ver, Griezmann, ¿desde cuándo rinde mejor por la derecha que por dentro? O sea, es algo que no entiendo. O sea, pones a Griezmann por la derecha y pones a Giuliano Simeone por la izquierda cuando su posición buena, que todos hemos visto que donde juega bien, es en la derecha, no en la izquierda. Entonces ahí estás perdiendo al jugador que has metido, que es a Griezmann por la derecha, que para mí le pierdes completamente, y pierdes a Giuliano Simeone por la izquierda. O sea, es jugar con dos menos, prácticamente. Para mí, la posición ideal de Griezmann era meterle por dentro, dejar a Giuliano en la derecha y dejar a Julián Álvarez en la izquierda. No sé qué opinaréis, yo creo que me parece bastante lógico. El Cholo lo vio de otra manera, pero es que tampoco le ha salido bien. O sea, si le hubiera salido bien, yo me callaría y diría, no tengo ni idea. Pero como no le ha salido bien, creo que tenía que comentarlo. Y la verdad que creo que es una decisión errónea. Luego creo que el Cholo se da cuenta y los cambia de banda. Creo que pone a Griezmann en la izquierda y a Giuliano en la derecha. Y ahí se ve que Giuliano vuelve a ser un poco más Giuliano y que Griezmann empieza a tener un poco más de aporte. Y aún así hubiera metido a una Griezmann por dentro y a Julián Álvarez por la izquierda. Que creo que Julián Álvarez por la izquierda no es su mejor posición, pero por lo menos puede rendirte. Pero es que Griezmann en la banda, con la edad que tiene y el momento de forma que atraviesa, me parece, vamos, un desaprovecho brutal. Y luego me parece que quitar a Sorloth en el minuto 80, creo que ha sido más o menos, para meter a Nahuel Molina.
Sé que es típico cambio del Cholo que la gente dice, déjale que le suelen salir bien los cambios, tal. Ya lo hemos visto que hoy por lo menos no le han salido bien. Y tío, o sea, tienes que marcar 3 goles. ¿Cómo vas a quitar al jugador con más gol que tienes del equipo, que es Sorloth, ¿vale? Que no ha tenido su día, ¿vale? Que no está desaparecido, pero es que apenas le habéis puesto balones para rematar en los minutos que eran. Era para ponerle balones todo el rato a rematar. Tienes que hacer 3 goles. ¿Cómo vas a quitar a Sorloth y vas a meter a Nahuel Molina? A mí es algo que de verdad, yo no soy entrenador, obviamente, o sea, yo no soy experto, pero en mi opinión es algo que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, para mí el Cholo Simeone hace una lectura de partido muy mala, o sea, creo que no da una y creo que parte de que el Madrid, parte de que el Atlético de Madrid no haya podido marcar más goles es en gran parte porque el Cholo Simeone no ha planteado bien el partido ni ha planteado bien los cambios. Y para finalizar el vídeo, voy a responder a una pregunta que ¿es un fracaso que el Atlético de Madrid quede eliminado en la fase de grupos del Mundial de Clubes? Y mi respuesta es un contundente sí. O sea, creo que negar que el Atlético de Madrid ha fracasado en este torneo es de necio. O sea, creo que es un fracaso total. Todos damos por hecho que el Atlético de Madrid tiene que pasar a octavos de final. Ya no como primero, obviamente, porque compites contra el Paris Saint-Germain. Y en ese partido, pues, no tienen que marcarte 4, pero si te ganan, pues te ganan, ya está, no pasa nada. Pero es que el Atlético de Madrid queda fuera por diferencia de goles de haber perdido 4-0 contra el Paris Saint-Germain. Sí que verá que le eliminan con 6 puntos. O sea, al final, hacer 6 puntos y que te eliminen es muy difícil. Sí que verá que el penalti que no le pitan es clave para el partido. También lo es clave. Pero no podéis negar, atléticos, que el Atlético de Madrid no ha hecho un buen torneo. Ha hecho un torneo muy discreto y un torneo muy decepcionante para lo que se esperaba de ellos. Yo por lo menos esperaba que el Atlético de Madrid hiciera un buen torneo, ya lo he comentado antes. Y está claro que a este Atlético de Madrid le faltan muchas piezas y le falta mover mucho el equipo, porque está claro que este equipo no le da. No le da. Hay jugadores que, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, Javi Galán, que ha hecho un buen partido justo hoy, pero ¿vosotros creéis que es el lateral izquierdo que necesita este Atlético de Madrid? ¿Creéis que el Lenglet, que es un descarte del Barcelona, es el central ideal para este Atlético de Madrid? ¿Creéis que Rodrigo de Paul es el centrocampista que necesita este Atlético de Madrid? ¿Creéis que Sorloth es el delantero que necesita este Atlético de Madrid? Pues habrá que verlo. Obviamente, bueno, hay cosas que parece que están avanzadas. Parece que Baena llegará. Eh, lo de Cardoso. Bueno, habrá que ver lo que hace el Atlético de Madrid en este mercado de verano. Pero está claro que tiene que hacer cosas porque si no, le espera una temporada complicada. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Seguimos solos. Mati sigue en Cádiz, pero bueno, volverá pronto. Intentar hacer contenido cuando lo vea conveniente. Pero bueno, espero que os haya gustado. Darle like, suscribiros, dejar un comentario de qué os ha parecido el vídeo y de qué vídeo os gustaría que hiciéramos. Y sobre todo, chavales, activar la campanita, que si no, no os va a notificar YouTube nunca de nada. Y nos vemos.